Buenos días. Recordarles, la escuela ya inició, el jueves iniciamos la escuela, el último plazo sería este día, esta próxima clase, y ya no hay más plazos porque tenemos que aprender la cultura de pagar a tiempo, porque en el mundo todo lo dejamos, perdón, en Dios todo lo dejamos para lo último. En el mundo hay que pagar, la luz hay que pagarla, el agua hay que pagarla, el gas. Si usted no paga ya sabe lo que le pasa, ¿no? Hay una reconexión. A mí me llegan mensajes cada rato de Claro, cuando se me cumple la factura, eso le mandan a uno de una vez la alerta de pánico, ¿sí? Su factura está vencida, si no paga 45.000 de reconexión. Y eso uno inmediatamente que va pues a buscar dónde pagar. Y así es con todos los servicios normales de la vida. Pero con Dios tenemos la cultura siempre de dejarlo ¿para qué? Para último. Entonces ya empezamos, vimos el jueves la clase de la omnipotencia de Dios, muy bueno. Y les recuerdo también el seminario 4 y 5, allá hay unos carteles pegados en la pared. El tema va a ser la pureza sexual. Creo que a nadie le sobra y a todos nos falta hablar sobre ese tema, la pureza sexual en todos los hombre, mujer, joven, adulto, anciano. O sea, porque uno cree que eso tiene edades, ¿sí? Uno cree que las edades, un niño de 4 años se puede masturbar, por si no sabían, ¿sí? Es normal. No es normal, me refiero a que todos lo hagan, sino me refiero en estos tiempos estamos viviendo esas situaciones. Y un anciano de 80 años puede ser un hombre depravado, totalmente, en su mente y en su corazón. Entonces no es un tema para cristianos, aclaro. Pueden ir todos los que quieran. Si quiere llevar a alguien que usted sabe que necesita nuevos, porque lo van a enfocar de una manera muy a esta generación, bíblico, pero muy a lo que estamos viviendo de la situación de los hombres, las mujeres, los jóvenes, cómo esa área es tan importante en la vida del ser humano. Y va a ser una bendición porque los dos expositores son tremendos maestros de las Escrituras. Vamos al tema de hoy, al libro de Marcos. Capítulo 13, versículos del 1 al 13. Para los que nos acompañan, de pronto que no han venido a la iglesia predica la Biblia en orden, textualmente, va libro por libro, para que haya un mayor entendimiento de los temas de la Biblia. Entonces, Marcos capítulo 13, versículos del 1 al 13. Es apasionante este capítulo, se pone cada vez mejor la historia. Vamos a leer, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en la sinagoga os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre,
mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice ahí? Este será salvo. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, toma el control, aunque ya lo tienes, pero toma el control de esta hora, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Háblanos, Dios. Queremos escuchar tu palabra, necesitamos entender los tiempos que vivimos y los tiempos que vendrán, y solo hay una manera, Dios, para que la iglesia esté confiada en tu presencia, y es el poder de tu palabra que se cumplirá, Señor. Y en medio de ese cumplimiento, Dios nos llevará a la victoria. Por eso creemos en ti, Señor, por eso te adoramos esta mañana y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La sombría realidad de los últimos días se llama la enseñanza de hoy. La sombría realidad de los últimos días. Hablar de esto es una pasión total para aquellos que predicamos, porque nos lleva a una fe espectacular, nos lleva a ver que en medio de todas las cosas que van a suceder, Dios tiene un plan perfecto con su iglesia. Terminamos el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, que es el anterior, con la historia de la viuda. ¿Sí se acuerdan la historia de la viuda? Como una víctima de la religión, como una víctima de un sistema religioso, donde ella da todo lo que tiene, pero no es para asombrarse, ni es para que usted dé todo lo que tiene. Bueno, no se puede usar así. Hablamos que ella hacía eso porque estaba siendo víctima de un sistema religioso que solo pedía, ¿qué? Plata, ¿sí? Y así hay hoy en día muchos lugares donde usted va y le dan media hora a la oración de la ofrenda y media hora a la palabra, en vez de usarlo para predicar, y se hace una oración sencilla a la hora de la ofrenda. Teniendo en cuenta que ella era una víctima, el Señor ahora pasa a hablar de los tiempos futuros. Iniciamos el capítulo 13, en el cual veremos 3 sermones. Vamos a ver 3 sermones durante 3 domingos del capítulo 13, y hablan sobre lo que el Señor dijo acerca de los tiempos venideros o futuros. Se conoce también como el Sermón del Monte de los Olivos. Lo encontramos en Mateo capítulo 24. Ahí está todo el paralelo. O sea, todos los evangelios, les recuerdo, a los que no se acuerdan y a los que ya se acuerdan, para que recuerden que los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos. Entonces, ellos tienen paralelos. Lo que dijo Marcos, también lo escribió Mateo y lo escribió Lucas en otra historia, bajo otro corazón, teniendo en cuenta que nos ayuda para la interpretación bíblica. Entonces, en Marcos 14, esto sucedió un miércoles. Esto que vamos a hablar hoy sucedió ¿cuándo? Un miércoles. La gente dice, ¿de dónde sacan eso? Sencillo. En el capítulo 14 está el arresto de Getsemaní y está la última cena. ¿Y eso sucedió ¿cuándo? El jueves. El jueves en la noche fue la última cena, y el arresto de Getsemaní fue donde el jueves en la noche, tardecito de la noche. Comieron, se fue a orar, y él no oraba 10 minutos, acuérdese, oraba bastante. Entonces los estudiosos dicen que por ahí 1 hora, 2 horas orando, y ahí sí vinieron y lo atraparon. Entonces, calculando así, no le voy a decir las horas y los segundos, pero calculando sí fue tipo 9, entre 9 a 11 de la noche, más o menos fue atrapado para ser llevado a la cárcel. Bueno, el Señor en este pasaje aborda varios temas que son inquietantes para la iglesia, y escuche, aún para el mundo. Estos temas se pueden predicar aún en el mundo, en una audiencia que nunca haya ido a una iglesia. ¿Por qué? Porque es muy interesante hablar de los últimos tiempos. Siempre ha sido una causa de polémica, siempre se ha dicho que fue primero, que si el huevo o la gallina. El huevo, la gallina o el huevo, eso no cambia la vida de nadie. Bueno, pero piense que fue primero, ¿listo? En realidad la Biblia sí nos habla acerca de esos tiempos y qué pasará con la humanidad, y también qué pasará con su pueblo. Durante los últimos 2000 años, la Iglesia de Cristo ha sufrido engaños, persecuciones, rechazo de la sociedad, y así está escrito. O sea, no es de extrañar. O sea, si no sucediera eso, bájele un poquito, si no sucediera eso, no sería la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Jesús debe vivir eso.
Según la Escritura, en los tiempos finales se agudizará la maldad y esta aumentará, Mateo 24:12. Y dice allí que aún el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Ahí dice que el amor de muchos se enfriará a causa de ¿qué? De la maldad. Y Mateo 24:24, ahorita lo vamos a mirar, solo se lo cito, nos dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Me gusta el verso porque dice, si fuere posible, pero no es posible. Y aclara que no es posible engañar ¿a quién? A los escogidos. O sea, si no fuera por la gracia de Dios y los dones espirituales que Él le ha dado a su iglesia, los verdaderos hijos de Dios también serían engañados. Va a haber mucho engaño, pero ese engaño no va a ser para aquellos que son hijos de Dios, que realmente le conocen. ¿Por qué? Porque entre más engaño, Dios más respaldará a su iglesia. ¿Sí sabía? Entre donde más abunde el pecado, más que sobreabundará la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en medio de las tinieblas es donde la luz se puede ver más. Si lo duda, si usted tiene dudas de esos versículos, le invito a que haga un ejercicio real. Apague la luz totalmente a oscuras en su casa y prenda un fósforo. Y ahí usted verá que las tinieblas no tienen ni siquiera poder contra un fósforo, ¿sí? Y si usted prende una vela, hay más luz. Y si pone 5 velas, hay más luz. Y si pone un bombillo chiquitico, hay más luz. Y si pone uno más grande, más. Y si pone una lámpara grande, más. Y si pone 10 lámparas en un lugar, habrá más luz. Y así será la época de las tinieblas sobre la tierra. Dios traerá luz especial para ese momento. ¿Por qué ahora no? Porque todavía no hemos llegado allá. La gente dice, bueno, ¿y por qué Dios no hace todo lo que hizo antes? Porque todavía no lo necesitamos, tranquilo, ¿sí? Cuando lo necesitemos, Dios lo va a hacer. La gente quiere que Dios le dé comida gratis, ¿sí sabía? Y quiere que vivir como Israel en el desierto, que comía gratis maná y codornices. Pero es que no estamos en el desierto allá en Israel todavía, ¿sí? Si en algún momento un siervo de Dios necesitase comida y no la tuviese, quizás Dios podría hacer ese tipo de milagros en ese momento para respaldar ¿qué? Su obra. Pero desde que usted pueda trabajar y tenga salud y tenga vida y estemos bajo un sistema económico todavía mundial, todavía se compra y se vende. El día que no se compre y no se vende, miraremos qué hace nuestro Dios. Amén. Porque llegará ese día, ¿sí sabe? En que no se puede comprar y no se puede vender. De hecho ya hay algunos lugares así, pero todavía no es el fin, no se preocupe, pero no se confíe tampoco. ¿Listo? Por eso la importancia de predicar el evangelio, estudiando las escrituras con las motivaciones correctas, y es que Dios, escuche, sea exaltado, que el pecador sea humillado y que se promueva la santidad en la iglesia. Si alguno un día quiere predicar y siente el llamado a predicar, nunca olvide esas 3 cosas. Se predica para eso, para que Él sea exaltado, para que el pecador, o sea nosotros, seamos humillados y entendamos nuestra condición, y se promueve una vida de ¿qué? De santidad. Eso se debe hacer cada semana. Es importante recordar que el plan de salvación ha sido anunciado durante toda la historia de la humanidad, pero aún más que eso, es que ahora tenemos mayor acceso a la información debido a la gran cantidad de herramientas que tenemos. Los hombres de la Biblia les tocó de a poquitos. ¿Con qué trabajaba Moisés? ¿Cuál era la fe que tenía Moisés? ¿En qué la basaba? En las palabras que Dios le dio y que él pudo plasmar y se las dejó al pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel durante mucho tiempo solo tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ¿qué? Esa era la Biblia de ellos. Luego más adelantico, en la época de David, ya habían más libros y así, hasta que se completó la escritura. Y nosotros tenemos el gran privilegio de tener toda la escritura lista, no hay revelaciones nuevas, nadie puede inventar, todo hay que estudiarlo porque está ahí está la palabra, amén. Sobre todo la Biblia está vigente, escuche, sigue siendo poderosa, en ella está la verdad que el hombre necesita para vivir en esta tierra agradando a Dios, guardando su palabra,
para estar eternamente con Él. No hay límite de edad, ni al principio ni al final. Un niño de 5 años debería estar ya teniendo contacto ¿con qué? Con las Escrituras. En el seminario que estuvimos decía el pastor, cuando nace póngale una Biblia al lado, dice apenas nazca, ¿sí? Para que se empiece a identificar, para que empiece a entender que ese libro va a estar con él para siempre, ¿sí? Algunos llegan hasta viejos y no han leído la Biblia, me perdona, ¿no? Si ofendo a alguien. Abordemos este pasaje desde 5 puntos. Vamos a ver 5 puntos muy sencillos de las realidades venideras. El primero, yo siempre les dicto y ustedes ahorita lo vamos a desarrollar. El primero se llama la destrucción del templo. Fue lo primero que encontramos en ese pasaje. Luego encontramos el engaño de muchos, que vamos a hablar cómo va a ser engañado mucho pueblo. Y está siendo engañado en este momento. Tercero, la devastación de la tierra, o sea, toda la tierra se va a acabar, o sea que no hemos llegado a ese momento porque todavía la tierra funciona al día, ¿listo? La angustia de la persecución, ser perseguidos trae angustia al corazón y eso se tiene que vivir. Y finalmente, la liberación de los creyentes, ese es el que más me gusta, o sea, cómo arranca todo el proceso. Escuche esto. Estas palabras son muy importantes, todas las de la Biblia son importantes, pero estas las está diciendo ¿quién? Jesucristo. No las dijo el profeta fulano, sutano. Jesús se lo dijo ¿a quién? A sus discípulos. Les dio todo, les dijo, mire, les voy a decir todo lo que va a pasar. Y lo explicó. Entonces vamos a empezar por la destrucción del templo, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 de capítulo 13 dice, saliendo Jesús del templo, vamos hasta ahí. Recordamos que en el capítulo 12 todos los sucesos que vimos sucedieron ¿dónde? En el templo o cerca al templo, todo el tiempo. Todo fue un miércoles, dice, todo eso sucedió el miércoles, sí. Eran muchas cosas. Todos los evangelios le dedican muchos capítulos a una semana. Y le dedican pocos capítulos a 3 años de vida de Jesús, pero todos le dedican la mayor cantidad de capítulos ¿a qué? A la semana final de Jesús. Eso sucedió, todo eso que compartimos, lo de las preguntas que hicieron, cuando ellos fueron a preguntar lo del tributo, cuando fueron a preguntar lo de la resurrección de los muertos, todo eso era en un episodio donde él estaba ¿qué? Enseñando al pueblo. Y aquí ya llegamos a la hora final de la tarde y el relato dice, saliendo Jesús del templo. Ya estamos ubicados donde estamos, ¿listo? Le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Había sido un día bastante ocupado y llega la hora de salir en la tarde y uno dice, no, pues ya se va a descansar, ¿sí? No, se va a seguir trabajando, se va a seguir ministrando a sus discípulos. Y viene una pregunta, maestro, mira qué piedras y edificios. Dice que uno de sus discípulos se lo dijo, no sabemos quién es y no vamos a inventar, ¿listo? ¿Alguno? Todo el mundo le echa la culpa a Pedro inmediatamente, se dice, ese tuvo que ser Pedro, o sea, no había otro que fuera así como alguien como él para preguntar. Yo creo que podría ser alguno de los 3 más cercanos, ¿sí? Por el relato que continúa, pero no nos vamos a especular. Alguno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Como diciendo, escuche, ¿no te parece hermosa esa edificación, maestro? No hay otra como ella. Recordemos que el templo de Herodes, este es el templo de Herodes el Grande, era una obra de arte, una maravilla del mundo antiguo. ¿Se han escuchado las 7 maravillas del mundo antiguo? Esa era una. Aunque no entraba dentro de pronto de las que uno conoce, pero su construcción había durado 5 décadas, 50 años. Y todavía seguían trabajando en ella. De hecho, duró muchos años. Duraron más de 100 años trabajando en ese templo, invirtiéndole los reyes. Sobresalía de cualquier otra. Su muro oriental estaba cubierto de oro y al atardecer, cuando el sol se escondía, su brillo era ¿qué? Hermoso. Imagínese un muro cubierto de oro cuando el sol está por la tarde ya descendiendo para esconderse. Eso es una obra de arte.
Y más o menos los estudiosos dicen que esto estuvo sucediendo promedio 6 de la tarde, cuando va entrando la noche y el sol está cayendo, y ellos miran esa obra tan maravillosa y se sorprenden. Entonces el discípulo le está diciendo: Señor, qué obra tan perfecta, no ha habido otra como eso. El templo era de vital importancia para el pueblo judío. Allí transcurría la vida religiosa del pueblo de Dios, y podríamos decir que era parte de su orgullo, el cual también hacía parte de su corazón. Su orgullo era ¿qué? El templo. No había otro templo como Herodes, como el templo de Herodes. Mármol blanco por muchos lados, cantidades de piedras preciosas habían en las columnas, y era una obra impresionante. Si hablamos del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, este debe ser cuidado, más no idolatrado, porque el templo se había vuelto una ¿qué? Idolatría. Nosotros debemos cuidar el templo, pero no idolatrarlo. Hay gente que ya se pasa al extremo de cuidar su cuerpo y ya se vuelve idólatra de su cuerpo. Debe ser santificado y no contaminado el templo del Espíritu Santo, o sea, mi vida, y debe ser puro y no lleno de impureza. A pesar de que era precioso y hermoso físicamente y tenía oro por varios lados, por dentro era como Dios decía, como Jesús dijo: sepulcro blanqueado. Por dentro había perversión y maldad, porque era un lugar donde solo se hacían negocios y donde se robaba a la gente y se estafaba a la gente a través de las ofrendas que ellos llevaban y a través de los animales que compraban a precios altísimos, y a través de un cambio de moneda extranjera. O sea, se había vuelto una casa de cambio, un supermercado, un mercado de animales, y ya no era la casa de Dios. Por eso el Señor dice: mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Puedes ir a cualquier lugar donde te hablen de Dios, escuche, y puede ser muy bonito. La pregunta es si realmente te están hablando de Dios, o simplemente es un bonito templo. La iglesia donde estuvimos esta semana recibiendo el seminario, espectacular, o sea, una cosa impresionante, o sea, el techo es todo en madera, y madera, porque yo conozco si es madera o si es machimbre, porque yo trabajo con eso también, madera. Y las figuras del techo tienen su forma para la acústica, que eso quiere decir que unas más abajo, unas más arriba, hace unos cajones, pero una cosa, los pisos, la librería es como esta iglesia, más o menos. La cafetería es como esta iglesia, o sea, vaya haciendo cálculos. Tiene salón para matrimonios especial, con unos sonidos, unas columnas, una vaina impresionante, para las ceremonias de matrimoniales y todo eso. A nosotros nos toca orar para que la gente se case por lo menos. O sea, no tenemos sino la iglesia, y ojalá la gente se casara, ¿sí? Pila bautismal, todo lo que yo decía: wow, me di un recorrido y dije: bonita la iglesia. Fui a la librería, que siempre hay que ir siempre que vaya a una iglesia visite la librería, bueno, una cuña. Entonces, fui a la librería a mirar todos los libros, unas cosas de madera, los estantes, o sea, yo soy chévere una librería así, pero muy grande, no tenemos donde tenerla, ¿sí? Y no vi muy buena literatura, la verdad. Entonces dije: no, dejemos así. No había muy buena literatura. La mayoría de autores liberales, cuando hablo de liberales, es un tipo de evangelio liberal donde no se confronta el pecado de la iglesia, donde no se hablan las doctrinas de la gracia, simplemente se habla de un evangelio de prosperidad. Entonces, la mayoría de autores por ese corte, no había autores que uno sabe que son buenos y que edifican la iglesia, no había. Dije: bueno, entonces está muy bonita la iglesia y dejémoslo así. Esto se cumplió cuando, ¿qué pasó acá? Entonces vamos a seguir versículo 13 parte B. Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondió y le dijo lo siguiente: escuche, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Esto se cumplió cuando los judíos se rebelaron contra los romanos, y Tito, el hijo del emperador Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, tomó a Jerusalén y la destruyó. No solo destruyó la ciudad, sino destruyó todo el templo. Más de 1 millón de judíos murieron en ese momento, y
todo el sistema político fue cambiado y la ciudad fue destruida y se cumplió la palabra, solo quedaron escombros y ruinas, no quedó piedra sobre piedra. Parte de este texto ya se cumplió, pero también tiene una connotación espiritual para los últimos tiempos, que no quedará ¿qué? Piedra sobre piedra, pero ya se cumplió esa parte. Segundo punto, el engaño de muchos, versículo 3:6. Se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Luego de pasar el valle de Cedrón, que es un valle que está entre el templo y el monte de los olivos, geografía, ellos llegaron allá a la montaña y se sentó, dice que allí estaba ¿quién? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, 2 parejas de hermanos, estaban allí con él. 4 discípulos que eran 2 parejas, que hacían parte de los más cercanos a Jesús, y ellos dicen en el versículo 4, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan ¿de qué? De cumplirse. En realidad hay 2 preguntas, no es una sola pregunta, son 2 preguntas. Una, ¿cuándo serán esas cosas y qué señales habrá? El pueblo judío esperaba una sola venida del Mesías, no 2. Ellos no pensaban que él venía 2 veces. Ya vino una y va a volver. ¿Cuántos creen que él va a volver? Si no lo cree, también. Bueno, él va a volver, no hay problema. En realidad son 2 preguntas. Entonces ellos se referían al final de los tiempos y querían saber cómo darse cuenta que realmente sucedería. La destrucción del templo no era el fin, pero sí era un tipo de lo que sería la destrucción final de todas las cosas. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12. Segunda de Pedro capítulo 3. Ahí son claros esos versículos de Pedro, son muy claros, del 10 al 12. Mire lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y mire lo que pasará, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuáles elementos? Todos los que existan, elementos químicos, elementos, lo que sea, hierro, piedra, lo que sea. Por eso habla de la parte de elementos, hablando de la química. ¿Sí ven que el Señor ya sabía de la tabla periódica? Todo eso, Él ya sabía. Todos los elementos que existan en la tierra serán destruidos. No quedará ¿qué? Nada, todo será hecho polvo. Cuando el Señor dijo que no quedará piedra sobre piedra, en el templo de Jerusalén encontraron escombros, piedras, pero en el final del tiempo no quedará nada, ni una piedra, ¿solo qué? Polvo. ¿Será diferente ese tipo de destrucción? La respuesta a esta pregunta es la más larga de todas las respuestas que él haya dado a alguna pregunta. La respuesta que él le da a esas preguntas de ellos es larguísima, porque en Mateo le ocupa 2 capítulos, en Lucas casi 1 y en Marcos también casi todo el capítulo habla de la respuesta. ¿Sí ve que las otras respuestas eran corticas? Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y sale por la 30, listo, no se complicó con ellos, ¿sí? Acá sí hay mucha respuesta y mucho que estudiar, por eso nos toca 3 sermones parecidos, la temática va a ser la misma, espero que nos quede claro. Él quería que ellos comprendieran que había un periodo de tiempo entre la destrucción del templo y la venida de Jesús. Ya pasó la destrucción del templo, pero hay un tiempo para que el resto de cosas se cumplan. Versículo 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Aquí inicia el discurso del Monte de los Olivos, así se conoce bíblicamente, en el cual el Señor explica lo que sucederá en todo el mundo, haciendo énfasis en particular a los sucesos antes de su regreso. El Señor advirtió del engaño a sus discípulos y es algo que irá en aumento, preparando el terreno para el falso anticristo y el falso maestro que ha de manifestarse. Siempre ha habido falsos profetas, no es de hoy, siempre, y falsos cristos, pero en la etapa final de los tiempos será aún peor esto. Solo aquellos que realmente sean nacidos de nuevo y escogidos por Dios podrán escapar al engaño. Ninguna persona, aquellas personas que no tengan el Espíritu Santo en esos tiempos fácilmente van a ser engañados.
y movidos y llevados a situaciones, porque van a haber muchas cosas espirituales. Escuche, hay una propaganda que usted la ha visto de pronto de un programa que se llama Hechos y Crónicas, que dice de las frases que dijeron hombres en el pasado, y no me acuerdo cuál hombre dijo: el próximo siglo será espiritual o no será. Y es así, ningún siglo ha sido tan espiritual como este, con tanta intención de las personas de escuchar. Quieren escuchar algo, quieren ir a algún lugar a que les digan que hay una solución para algo. Por eso están llenos de psicología, sociología, ocultismo, budismo, yoga. Todo lo que la gente quiere escuchar, quiere oírlo. ¿Por qué? Porque quiere buscar una solución para su vida. Ya la gente quiere recibir ocultismo a través de un computador para no ir donde el brujo, y ya es posible. ¿Sí me explico? Si usted quiere drogarse, se puede drogar a través de los computadores y ya no necesita comprar drogas. ¿Sí sabían eso? Estamos en esos tiempos. A través de sonidos hacen que la gente entre en estados de drogadicción y ya no necesita ir a la olla como le tocaba a los adictos de antaño, ¿sí? Ir a la olla a comprar. Ahora todo es así moderno. Si usted quiere sexo, ya lo puede tener virtual también. Ya no necesita sexo físico. Y cuanto más el hombre está interesado en las cosas ¿qué? Espirituales. Queremos saber qué pasó con los muertos y no nos preocupamos por los vivos. Amén. ¿Qué pasaría? ¿Dónde estará? No está, y punto. Pero queremos saber más de los muertos que de los vivos. Queremos saber más del más allá que de acá. Y eso pasa porque hay un hambre, y el apóstol lo profetizó, Pablo lo dijo, que en los últimos tiempos se amontonarían las personas con la comezón de oír, ¿sí? Si te venden un milagro, tú vas por el milagro, ¿sí? Si te dan una palabra donde dicen que Dios va a cambiar tu vida, tú quieres estar en esa montonera para que te digan que Dios va a cambiar tu vida, ¿sí? Eso estamos viviendo, pero no estamos en los tiempos finales, tranquilos. Ahorita se va a dar cuenta por qué no bíblicamente. Estamos en principios de dolores. Todo esto se compara con el parto de una mujer. Las mujeres, ¿cuántas han tenido hijos de las que están acá? Ustedes lo saben mejor. Cuando empiezan los dolores de parto, ¿nace el niño? No, apenas se anuncia que va a nacer, apenas empieza el proceso especial, o sea, ¿sí? Pero nunca nace en el primer dolor y ¡pum!, salió, o sea, no, nada. Así vamos, y Mateo usa esas palabras, y Lucas y Marcos dice que solo será principios de ¿qué? De dolores. Estamos en principios de dolores, faltan otras contracciones y otra cantidad de cosas que tienen que suceder para que se dé a luz lo que tiene que darse a luz, que es la salvación de la humanidad, de aquellos que Dios escogió para salvación. Amén. Tercero, la devastación del mundo. Vamos a ver cómo pasa, versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero ahí deja claro, pero aún no es ¿qué? Léalo en su Biblia, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. ¿Y qué dice? Principios de dolores son estos. ¿Sí ve? Vamos a aclarar varias cosas que están mal enfocadas en el cristianismo en general, porque la gente cree que eso ya estamos ahí. El Señor mismo dice que cuando todo esto suceda, no es el fin, que solo son los principios de dolores, y lo compara con un parto, que era lo que les dije antes. Primero comienzan los dolores, pero todavía no es el alumbramiento. Escuche, ha habido miles y miles de guerras después de que el Señor dijo estas palabras. Solo en un siglo hubo 300 guerras. En el siglo 900 es conocido como el 19, o del año 1900 al año 2000, ese siglo se conoce como el siglo de las guerras. Estudie historia, no necesita leer la Biblia. Y mire cuántas guerras, se calcula más o menos 300 guerras en ese siglo. La de los 1000 días, la de Francia, le voy a nombrar las que me lleguen a la mente. La de los 1000 días, la de Francia, la del Golfo Pérsico, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, casi la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Guerras de hambre, guerras entre Colombia, bueno, todo el mundo.
300 guerras, pero eso no es el fin, ¿sí? Y eso no son los rumores de guerra que dice ahí. O sea, él dice, habrán rumores de guerra, dice, pero ese no es el fin, viene algo más fuerte. También dice que ha habido muchos terremotos, pero eso es solo el comienzo de lo que vendrá. Y los creyentes, escuche, no podemos asustarnos, no se asuste, o sea, por nada de lo que usted escuche en la tierra, ni se sorprenda. Si usted dice, uy, está horrible esa maldad, no se asuste, o sea, está escrito que así sucederá. Si usted no lo sabe, entonces vaya a la Biblia y dice, para no asustarse, dice, no, Dios dijo que era así, ya, estamos tranquilos, amén. En el año 79 el volcán Vesubio destruyó parte de la tierra, de lo que había en esa época. Todo el oriente, todo lo que conocemos como esas tierras santas, fue casi destruido por la erupción del volcán Danubio. En el siglo pasado hubo 300 guerras, escuche, ha habido hambres y hay hambre hoy en la tierra, ¿sí sabía? Hoy, en esta hora hay gente muriendo de hambre en la tierra, miles, no 5, no 2 que no tenían para el mercado, o sea, no es así, hambre verdadera. Dice, hay pestes, en este momento hay pestes en la tierra, la maldad aumenta cada día y aumentará más, pero nada de eso es semejante a lo que sucederá en el tiempo del fin. Vamos a mirar Apocalipsis, capítulo 6. No podíamos evitar hablar de Apocalipsis en un tema como este, ¿no? Apocalipsis anuncia 2 cosas, 2 sucesos que van a suceder y que no han sucedido. Apenas ahorita lo leemos, usted dirá, no, eso no ha pasado. Escuche, antes de leer el capítulo 6, léase el capítulo 1, versículo 3. Léase el capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, de Apocalipsis. ¿Y qué dice? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Le voy a decir algo que es real. En este momento estamos leyendo eso, a esta hora en esta iglesia, y es real. Dice, bienaventurados los que lean, porque el tiempo está cerca. O sea, usted no puede decir que es una palabra rema, no, es real, es así. Estamos en este momento leyéndolo y es así. Dice que es una palabra para todo el tiempo. La iglesia debe, ¿por qué le digo que lea ese versículo antes? Escuche, porque la gente tiene un concepto errado de Apocalipsis. Hay gente que dice, no, yo no lo leo porque me da miedo. O sea, ¿cómo estará su corazón si le da miedo? O sea, ¿sí? No, dice bienaventurado, o sea, feliz, dichoso 3 veces significa la palabra bienaventurado, el que lee Apocalipsis. Entonces, si quiere esa tareita, hágala. 6, 12, 14. 6, 12, 14. Dice, miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso sí es un terremoto. Los demás les llaman así, pero esto sí es un verdadero terremoto. Escuche. Dice, eso sí es un terremoto, según esta descripción, será afectada la tierra, todo se moverá en los cielos, todo. No ha habido ningún terremoto que mueva el sol o la luna o las estrellas, han movido acá, abajo, digamos, ¿no? Que de no sé cuánto de fuerza, de 7, 8, alcanzan unas altísimos, ¿sí? ¿No? Que se perdió una ciudad y se derrumbó totalmente, sí, eso es cierto, han habido hartos terremotos así. Ningún terremoto ha movido el globo, ninguno. Solo hay una vez cuando la tierra se movió y fue en el diluvio. El calendario era de 360 días y pasó a ser de 365 días en el diluvio, por el peso del agua, ¿sí? Hubo demasiada agua y eso no está en la Biblia, lo puede buscar en la ciencia. Ellos aseguran que se movió, que los montes se alcanzaron a cambiar la parte topográfica. Y el clima fue cambiado, antes del diluvio era un clima y después del diluvio, mejor dicho, antes del diluvio no había clima, ¿sí? No había clima, no existían, era todo igual,
No habían estaciones, nada de eso. Después viene una palabra donde dice que a partir de ese tiempo habría ¿qué? Estaciones, siembra, siega, sementera, todo eso. Entonces, no solo la Biblia lo dice, también lo dice ¿quién? La ciencia. Este es uno de los que va a suceder, pero ese no es el peor. El peor está en Apocalipsis 16, que es el más terrible. Sí, ese sí es el último ya de toda la era, del 18 al 20. Dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Quiere más evidencia? No ha habido jamás desde que los hombres hemos estado en la tierra. No necesito explicar esa parte. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Métanse en una película, imagínense, las islas desaparecen y los montes no existen. Y muere. Dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En estos terremotos, la tercera parte de la humanidad morirá el día que suceda un terremoto de esos. La tercera parte. ¿Sí me explico? ¿Cuánto es en este momento? 2.000 y pico. Son 7.000 millones de habitantes, morirían 2.000 y pico. Sí, cristianos y todo, eso no piense nada, no piense que usted se va a salvar, o sea, ¿sí? Eso es para todo el mundo. Ahí no dice que será especial para los que no conocen, no, el que esté en ese momento, la tercera parte morirá. Por eso dice que lo que estamos viviendo es simplemente ¿qué? Principios de dolores, una contracción chiquita. Si una contracción está pasando en este momento en la humanidad, hay preocupación por el clima, hay preocupación por el agua, y todo eso es cierto. Todo eso va apuntando hacia la parte final. Todo eso que usted escucha de las noticias, que el agua, que va a haber una crisis de agua, de la energía va a haber una crisis, es cierto, va a llegar, pero acuérdese, son principios de dolores. Si llegamos a estar vivos cuando eso pase, entonces diga: llegó la hora, ahora sí. O sea, que lo haya confesado, dicen por ahí, ¿sí? Apocalipsis 5, 6, 5, 8. Otra vez Apocalipsis 6, volvámonos a 6, del 5, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite del vino. ¿Se refiere a qué? Al hambre. Vendrá, el versículo 8 dice: miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad. A eso se refieren los tiempos finales. No estamos ahí. Sí, ubiquémonos bien, no estamos. En este momento hay comida, se desperdicia la comida en toda la tierra. Entonces estamos en principios de dolores. ¿Qué pasa cuando hay hambre? Morirá, ahí dice, tenía potestad sobre la 4ª parte de la tierra, morirá de hambre. Al haber tantos muertos, habrán enfermedades por los cuerpos, es sentido común. Ya pasó en otras épocas de que el amontonar cadáveres se pudren porque no hay donde enterrarlos, y vienen fiebres, pestes, plagas, se extienden, moscos, todo eso es normal en una situación de esas. ¿Sí ve? O sea, no está diciendo que Dios las va a poner ahí, no. El hecho de que muera tanta gente va a traer otras cosas, consecuencias a la tierra. La parte topográfica cambiará otra vez, y el clima cambiará, y el agua será contaminada aún más de lo que ya está. Eso sucederá en los tiempos finales. Entonces volvamos a ubicarnos en el texto de Marcos. El Señor Jesús les está diciendo a ellos, primero les dice que el templo será destruido, ya pasó el templo de Jerusalén. Luego les dice todo lo que va a pasar al final de los tiempos, que no estamos, iglesia, apenas estamos en principios de dolores. Y vamos al 4.º punto, la angustia de la persecución. También les habla de una persecución, versículo 9 de capítulo 13 de Marcos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a las sinagogas y os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Escuche, esta parte
ya se cumplió también en los apóstoles, ¿sí? Volverá a suceder en el tiempo final, en la persecución de los creyentes que estén vivos en el último tiempo. En este tiempo no, o muy raro en algunos países, pero dice, los discípulos fueron llevados ante gobernadores. Juan y Pedro fueron llevados ante el concilio y los gobernadores y fueron azotados. Él está diciendo, esto es lo que va a pasar cuando yo me vaya. Él les está aclarando cronológicamente muchas cosas. Y lo mismo Pablo. Pablo fue llevado ante el rey Agripa, ante Claudio, ante Nerón, ante un poco de emperadores, y él les dice ahí en el versículo 10, en el 9 y en el 11 dice que cuando los llevasen y los entreguen, dice, no os preocupáis por los que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Escuche, le quiero aclarar algo de este texto que también es mal interpretado. Esto no es para cuando usted vaya a la comisaría por alimentos. Sí, porque es que no falta el que dice, no, Dios pondrá la palabra. No, responda, arregle, pague, haga lo que tenga que hacer, pero aquí no está hablando de ese tipo de situación. Ni cuando vaya el juez a divorciarse, tampoco. El Señor Jesús fue claro, seréis llevados, dice, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán, dice, por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿Por causa de quién? De Cristo, no por causa de un problema marital, ¿sí? Ni por causa de un problema jurídico, que le van a embargar, que le van a quitar, no, nada de eso. ¿Sí ve cómo se aplica la Biblia bien? La gente la aplica, no, vaya tranquilo que Dios le dará la palabra en ese momento, vaya tranquilo, ¿sí? No, si usted sabe que la embarró, responda ante la ley, ante la autoridad. Pero acá es exclusivamente los apóstoles fueron llevados delante de grandes hombres de autoridad en ese momento y el Señor les dio la palabra exactamente que ellos tenían que decir. En el año que Juan escribió el libro los últimos libros de Apocalipsis, la iglesia estaba siendo perseguida de manera violenta por Roma y también por los judíos. O sea, estamos acá en el año 29, libro de Marcos, año 29 después de Cristo, para los que les gusta tomar nota. En el año 100 han pasado ¿cuántos años? 70. En esa época ya la iglesia estaba en una persecución terrible. Hay estudios que nombran 10 persecuciones hasta el año 300. Y en el año 300 el emperador Constantino es el que empieza un proceso donde se da cuenta que Dios lo usa para empezar una restauración un poquito, para aliviar la iglesia de ese momento. Pero era una persecución no solo del gobierno, sino también de los judíos. Apocalipsis 6, 9, 11, vamos a mirar eso de la persecución un momentico. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué los mataron? Por causa de la palabra de Dios y ¿qué? Por el testimonio que tenían, no por tibios, o sea, no los mataron por eso. Ellos no necesitaban, escuche, esta gente, esto es al final de los tiempos, pero esto también se vivió en el siglo I. La gente del siglo I no necesitaba decir que era cristiano, respiraba a Dios. O sea, ellos no decían, buenas tardes, yo soy cristiano, o sea, ¿sí? Cuidadito conmigo, o sea, ¿sí? No, nada. Ellos evidenciaban a Dios. Su fe era tan fuerte, tan genuina, tan real, que donde ellos iban la gente los identificaba y decía, esos son cristianos. Y a ellos los mataban por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vivir el evangelio no es fácil, iglesia. Y el que Dios quiera que lo viva, lo va a vivir. Y Dios sabe a quiénes le va a dar esa capacidad de vivir el evangelio realmente, y es poder soportar a una costa de la misma que muerte. Eso es evangelio vivo, ¿sí? No es solo venir a la iglesia. Nos muestra el clamor de los santos por aquellos que mueren perseguidos por causa del evangelio. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿quiénes clamaban? Los santos. Dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dice, ahí después dice que se le dieron vestiduras blancas. Es necesario que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Volvamos a Marcos, versículo 10 de Marcos.
Es ese versículo: es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Mateo 24:14 nos dice el mismo texto con algo diferente. Dice que este evangelio. ¿Por qué creen que Mateo aclara eso? Dice, es necesario que este evangelio. ¿Cuál evangelio? El que está predicando Jesús en ese momento. El tipo de evangelio que está advirtiendo a la iglesia que van a haber persecuciones, que vienen tiempos difíciles, pero que mientras que eso suceda, la iglesia debe ¿qué? Permanecer. Es un mandato. Predicar el evangelio es un ¿qué? Mandato, no es un consejo. Un consejo es diferente en la Biblia, pero eso es un ¿qué? Mandato. El número de los que se convierten a Cristo es realmente muy bajo comparado de los que mueren sin Cristo. Durante todas las épocas ha sido así y siempre será así. Los que vienen a Cristo son menos en cantidad que los que mueren sin Cristo diariamente. De hecho, usted en la iglesia casi nadie se muere, gracias a Dios, siempre le he dicho eso, ¿no? ¿A cuántos funerales ha ido usted desde que empezó esta iglesia? De esta iglesia, ¿quién se ha muerto? No, uno no es curioso en esos detalles, ¿cierto? Yo sí soy curioso en esos detalles, que Dios le da a uno esa curiosidad. No crea que no se va a morir, ¿no? Claro, sí nos vamos a morir, pero es chévere saber que no hemos tenido el primer funeral. Vamos para 3 años. O sea, los cristianos no se mueren todos los días, pero llegan pocos cristianos al evangelio. El impío muere, todos los días mueren miles, ¿sí sabía? Miles. Millones en el mundo mueren tal vez entrando al infierno. El cristiano Dios le deja vivir para experimentar vida, para que sea testimonio. El impío no tiene nada que testificar. El cristiano sí tiene que testificarle a los demás de la fe y de la gracia para que podamos llegar a otros. El creyente siempre ha enfrentado persecución y rechazo, pero no serán comparables con las de ese tiempo. Usted dirá, no, yo tengo luchas y batallas, yo también, pero no son comparables a las que habla la Biblia para esa época. Versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros. Ya les expliqué que no es para los conflictos familiares, personales, es exclusivamente para aquellos que se atrevan a hablar de Cristo sin importar las consecuencias. En cualquier momento, escuche, le voy advirtiendo, el plan de ordenamiento territorial, el famoso POT, quiere cerrar todas las iglesias pequeñas, y los jardines pequeños y los colegios pequeños. ¿Por qué? Porque eso no representa nada para un gobierno, esto no representa nada para ellos, nada. Por eso los quieren cerrar y hay un proceso en el Senado. ¿Qué hay que hacer? Orar, simplemente. Es la iglesia del Señor, Él sabrá, ¿sí? Pero para que sepa es cierto. Ante eso usted tiene que estar preparado como pastor para hablar, ¿sí? ¿Qué se hace? Aquí se enseña la Biblia, se enseña la palabra, o sea, no estamos haciendo nada incorrecto, ¿sí? Y en un momento si hay que dar cuentas, hay que darlas sin temor. Pero si la iglesia llegase a ser cerrada, ¿la iglesia qué? Continúa. Amén. La iglesia no la puede cerrar. Pueden cerrar una puerta, pero no la iglesia. Pueden cerrar un edificio, pero no pueden cerrar la iglesia. Así es esto. Versículo 12. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Aquí encontramos la oposición más dolorosa para el cristiano es esta. Que a usted alguien lo ofenda y lo maltrate por ser cristiano, que no sea nada suyo, eso es aguantable, ¿sí? Pero cuando dice, nombra 3 personas, padres, hijos y hermanos. Hay ejemplo en la Biblia donde los que entregaron a muerte a los hijos de Dios fueron sus familiares, hay varios. Tenemos el más espectacular, el de película, ¿sí? ¿Cuál es el de película de la Biblia? El más bárbaro, Caín. El primer fraticidio se llama, fraticidio. Matar a un hermano, para que sepa, se llama ¿qué? Fraticidio. Parricidio es matar a un padre, cuando se mata a un padre. El primer fraticidio de la historia de la Biblia lo tenemos en un hombre llamado Caín. Caín era malo, perverso. Estoy estudiando Génesis porque vamos a hacer un trabajo en la iglesia acerca de Génesis espectacular.
Y encontraba algo ahí que, ¿por qué mató Caín a Abel? Por ser cristiano, digámoslo así. Porque Caín era justo delante de Dios, dice la Biblia. Y una persona no es justa, escuche, aunque ellos no tenían la gracia, solo podía haber sido justificado por Cristo. Él ya había sido justificado en ese plan redentor por Cristo. O sea que Abel estaba en la justificación, no por obras, sino ¿por qué? Por gracia. Él lo mata porque simplemente él agradaba a Dios. ¿Sí ve? En los tiempos finales va a pasar eso. Cuando venga la persecución final de la iglesia, ¿dónde está su hermano? El que es cristiano. No está. ¿Me dice o lo mato? Ah, no, ya le digo dónde está. Sencillo, ¿sí? Es difícil poner la vida por otro si no tienes a Cristo. Solo Cristo la puede poner por otro en nuestros cuerpos y en nuestros corazones. Pero los mismos padres, los mismos hermanos y los mismos hijos denunciarán la fe de los verdaderos cristianos en los últimos tiempos. Ellos dirán, no, si él es de los que va a esa iglesia. No, él era de los que iba a esas iglesias porque no habrán iglesia, pero él era de esos, para que lo busquen más rápido, por el miedo a morir y por el miedo ¿a quién? Al hombre. Caín, Dios le dio 3 veces la oportunidad de arrepentirse y no quiso. Pero Caín mató a su hermano simplemente porque Caín no obedeció, porque él era de otro espíritu, él era malo y él no tenía temor de Dios. Antes le contesta, ¿no? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, ¿a mí qué me va a pedir cuentas? O sea, ¿sí? ¿Acaso yo tengo que cuidar a ese hermano o qué? O sea, que se cuide solo, ¿no? Y Caín representa lo mismo que va a pasar al final de los tiempos. Los hermanos llegarán a matar a sus hermanos. Matarlos no es que lo haga físicamente como lo hizo Caín, pero sí que los van a entregar. El que entrega a alguien a la muerte por creer en Jesús es igual de culpable que aquel que lo mata. Es igual. O sea, el Señor se lo va a cobrar igualito como si lo hubiera ¿qué? Matado. La palabra mártir viene del griego marturión, que significa testigo o testimonio. Son aquellos que han muerto y morirán por el testimonio de Cristo, lo cual es una honra y un privilegio. No es un castigo, ¿es qué? Una honra. De hecho, escuche, no todos van a morir así. Si quiere orar para que muera así, pues es cuestión suya. Bueno, sí, ¿no? Si de pronto usted dice, yo quiero esa honra, Señor. Lo que Pedro dijo. Pedro, cuando lo iban a matar, lo iban a crucificar. Y él dijo de cabeza, no, normal no, no soy digno de morir de la muerte como murió mi Señor. Y los crucificaron de cabeza y ese día murió la esposa también. Y ese día murió Pablo, según los estudiosos. Fue un día especial para el cielo y aparentemente muy bueno para la tierra, porque se libraron de esos personajes. Pero Pedro tuvo esa honra. Es un privilegio, escuche, morir por Cristo, pero no es un privilegio para todos. Entonces tranquilo que digan, no, gracias Señor, yo no quiero ese privilegio. Sí, algunos dirán, no, yo no necesito ese privilegio, con los que tengo estoy bien. ¿Sí? Los famosos hombres de Dios, muchos han muerto con tremendos testimonios. En la Segunda Guerra Mundial hubo muchos testimonios. De hecho hay un libro bonito, si a alguno le gusta, se llama Locos por Jesús. Es muy bonito, tiene unas 300 historias de gente que ha muerto por Cristo en circunstancias así, mártires, pero no de los de la Biblia, ¿no? Sino gente ya como nosotros de este tiempo, después de la Biblia, que han dado su vida por Jesús. Hay uno de la historia de un hombre en la Segunda Guerra Mundial, que él, me acuerdo hartos, pero le voy a contar solo uno. Él era cristiano, era predicador, y cayó en los campos de concentración en esa época con su familia, y entonces él lo sacaron, un capitán del ejército, y le dijo, bueno, tienes 2 opciones. Lo pusieron con la esposa, a él lo pusieron con la esposa en unas rejas, en una jaula, en una prisión dentro de la tierra, debajo de la tierra, un hueco.
hicieron un hueco grande, hicieron una jaula y lo metieron a él aquí, y aquí metieron a los niños de él, 2 niños, 9, 11 años, aquí él y aquí él. Y de arriba el hombre le dijo, bueno, tienes la opción de salvar a tu familia, hoy estamos generosos, ¿sí? Si niegas tu fe en Cristo, pueden vivir los 4. Al hombre le dijeron. Y él se quedó pensando, pues es una pregunta difícil, ¿no? Están tu esposa, tus hijos ahí. Y él se quedó pensando y como mucho rato. Entonces el niño le dijo al papá, ¿qué piensas? O sea, ¿por qué piensas tanto, padre? O sea, tú sabes que tenemos que morir por él. Tú nos enseñaste eso. Tú nos dijiste que teníamos que morir por Cristo. Entonces, ¿por qué no respondes pronto? Y el hombre respondió que no iban a negar la fe y empezaron a tapar primero al papá y a la mamá con tierra y empezaron a cantar. Mientras morían, los 4 empezaron a adorar, a entonar un cántico de adoración. Y cuentan siempre las muertes de los mártires, son un testimonio muy poderoso para los que puedan ver eso. El testimonio de ellos llevó a que varios soldados se convirtieran y eso ayudó mucho a que los cristianos sufrieran menos en los campos de concentración en la Segunda Guerra. Cuenta la historia que el capitán se convirtió después de que él ejecutó esa orden, porque lo que le aterraba era el gozo y la alegría que ellos tenían al morir. No había llanto y no había tristeza y no, por favor, no, mis hijos, mi familia, no, nada. Todos 4 cantando y primero unos y luego taparon a los niños. Entonces, eso va a suceder otra vez en los tiempos finales. Ha habido persecuciones durante estos 2000 años, ninguna es comparada con las que vendrán, entonces démosle gracias a Dios por este tiempo que vivimos, pero la promesa es para los que perseveran al final, versículo 13. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. ¿Por qué el mundo odia a los creyentes? Porque odia a Cristo. Por eso el mundo odia a los creyentes. 5º punto, la liberación de los creyentes. Llegamos al consuelo. Después de esta parte que dice, uy, terrible todo eso, no, Dios, guárdame, ¿qué voy a hacer? Esto no. Llegamos al consuelo en medio de todo lo anterior, que de pronto para algunos de verdad parezca terrible. Dirá, uy, no, yo esperaba que me hablaran de otra cosa. Pero la esperanza del creyente es Cristo, y Él cumplirá lo uno como lo otro en nosotros. Y su promesa de salvación sigue siendo verdad, iglesia. La promesa es para los que perseveran hasta el final. Esta perseverancia que habla aquí del versículo no quiere decir que usted se gana la salvación por perseverar. Es bueno aclarar eso. Eso lo vimos el viernes en la clase de soteriología. Hablamos de la perseverancia de los santos y nos hicieron esa pregunta a hartos pastores y uno también lo corchan, ¿sí? Uno también dice, uy, no sabía mucho. Ya le di la respuesta prácticamente a la pregunta. ¿Cuál es la característica dentro del plan de salvación o dentro de lo que vimos del circulito, que no vimos la perseverancia de los santos? La perseverancia de los santos está entre la santificación y la glorificación. Ahí está la perseverancia de los santos. Esa es, decía el pastor, o nos mostraba a través de las escrituras, que esa es la virtud, si se podría llamar, o la característica más real de un genuino cristiano, que persevera hasta el fin. Porque un pastor dijo el arrepentimiento, y el arrepentimiento no es una señal porque usted no sabe si se arrepintió o no, usted no sabe. Usted puede ver a alguien ahí llorando, clamando, gritando, diciéndole Dios perdóname, Dios perdóname, Dios perdóname, y puede salir a pecar. ¿Sí sabía? El arrepentimiento no lo podemos ver nosotros con nuestros ojos, solo lo ve ¿quién? Dios en el corazón del creyente. Entonces el arrepentimiento no es la máxima señal de un cristiano. Otros decían la fe. Obvio que eso está dentro de todo el proceso para llegar a ser una persona perseverante, pero lo que pasa es que un cristiano verdadero, escuche, jamás deja de perseverar, por más situaciones que tenga de pecado, de luchas, de dudas, de cosas que atacan su mente, su corazón continuamente.
Él siempre va a perseverar, porque al fin y al cabo el que persevera en nosotros es ¿quién? Dios. Hebreos 10:38. Y terminamos. Hebreos 10:38. Porque os es necesaria, ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, iglesia, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Para preservación, para perseverancia. El cristiano no retrocede, avanza, sufre quizás, batalla, tiene luchas en la paciencia, tiene luchas en comprender el proceso de Dios en su vida. Puede fallar en su mansedumbre, puede fallar en su templanza, puede fallar en su fe, en su amor, quizás hacia otros, pero no desmaya en Dios. Él dice, yo sé que Él estará ahí. La fe está antes, obvio, la fe lo lleva a ese paso de perseverancia, pero directamente ¿sabe quién persevera en nosotros? Dios. Es Él el que te impulsa y dice, no, estoy que me resbalo, estoy a punto de irme al mundo y lo siento. O sea, el verdadero cristiano sabe cuando va camino al mundo, él lo sabe. Su pecado le anuncia, su conducta le anuncia, sabe que su espíritu se ha apagado, que su oración no es la misma, que la palabra no la está comprendiendo y que ha descuidado su relación con Dios, pero el Espíritu Santo en amor viene y le hace ver y le dice, tú no eres de los que se apartan, tú eres de los que ¿qué? Perseveran. Esta perseverancia que habla aquí el versículo no quiere decir eso, que se ha salvado por esa perseverancia. Este poder no viene del hombre, sino del Espíritu Santo que mora en el creyente, quien le da las fuerzas para soportar y entender que está glorificando a Dios y que por más que él quiera desistir, no va a poder. Solo los que poseen una fe salvífica en tiempos de persecución permanecen firmes. Otros huirán ante las pruebas y circunstancias porque su fe no es genuina. ¿Sabe dónde se prueba la fe? En la prueba. Pedro lo dice, añadida a la fe, ¿qué? Virtud. Y empieza una lista de cosas y dice que la prueba nos da, ¿qué? Paciencia. ¿Quiere ver a alguien de fe? No lo vea cuando está bien. Cuando dice aleluya, gloria a Dios, amén, hermano, todo está súper. Ahí no hay fe de nada. La fe se mide cuando estás solo. Cuando estás solo tú y Dios. Cuando tienes que pedir por poder perseverar, cuando sientes que estás ya cayendo, dudando de las situaciones en cuanto a lo que Dios te ha dicho, ha prometido, y tú tienes que cerrar los ojos y decir, yo sigo confiando en ti, aunque no veo nada. Es más, es bueno ser sincero en esos momentos, decirle, Señor, tú sabes que estoy desconfiando, tú sabes que mi fe en este momento está terrible, o sea, así es que está. Pero quiero decirte con mi corazón que yo confío en ti, que me ayudes en mi incredulidad, que me ayudes a permanecer, que si soy tu hijo y si tú me salvaste, Señor, yo pueda permanecer en la fe. Amén. Por difícil que el mundo se ponga, la cadena de salvación de Romanos 8, 29, 30 no se puede romper. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Terminamos en Romanos 8, 29, 30. Esa es la cadena, se conoce el versículo, ese pedacito se conoce como la cadena de salvación. Ya lo vimos y lo vamos a volver a mirar. 29, 30. Dice, empecemos desde el 28, que es una palabra de fe. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a ¿qué? A bien. Y el apóstol dice, esto es, o sea, no es para todo el mundo, dice, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vuelve y dice, a los que predestinó en la eternidad, a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, a los que justificó a estos también glorificó.
¿Sí ves? Es la cadena de salvación. Y esa cadena no se rompe nunca en la vida de un cristiano. La pregunta difícil de la escuela el viernes: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Preguntó un estudiante, muchacho joven, muy curioso, muy estudioso. Dijo: yo tengo una pregunta, dijo, ¿la salvación se pierde o no se pierde, pastor? Y él nos puso a responder a otros, dijo: otros que le respondan. ¿Quiere la respuesta o no? O usted va a estudiar. La salvación no se pierde, no se puede perder, según las Escrituras. Según el movimiento liberal y los movimientos que predican otras cosas, creen que la salvación se pierde, pero la cadena no se puede romper. Si ese proceso de Romanos 8, 29 y 30 se rompe, la salvación se pierde, pero no se puede romper, porque Él predestinó, llamó, justificó, santificó y glorificó. Y la pregunta que viene, porque ya la veo en sus mentes, ya la vi ahí, o sea, sí, ya sé que muchos están pensando: entonces aquellos que han venido a la iglesia y no han vuelto y se fueron y se apartaron y un día estuvieron en un encuentro y estuvieron en una reunión y fueron cristianos por un tiempo, ¿ellos qué pasó? Dos cosas: si fue cristiano verdadero, Dios lo traerá, y si no fue cristiano verdadero, pues nunca fue cristiano, punto. Entonces no es que la salvación se perdió, es que nunca la tuvo. Pero el que la tiene, finalizábamos con esta historia. Él decía: ¿puede una persona, Dios puede reprobar a un cristiano? Absolutamente no. El reprobado es el que no es cristiano. ¿Por qué? Escuche, porque Dios puede disciplinar a un cristiano, no reprobar. O sea, el cristiano puede caer en pecado, sí. ¿Puede apartarse de la congregación y de la comunión con sus hermanos? Sí, escuche, se lo digo, sí puede. De hecho lo hacen y todos en algún momento tal vez lo hemos vivido o hemos sentido ese deseo de hacerlo. ¿Puede apartarse de la iglesia, de la comunión de la iglesia? ¿Puede pecar terriblemente y vivir en pecado? Sí puede, pero nunca puede perder la salvación. Entonces ¿Dios qué hará? Lo disciplinará a una costa de su propia vida, porque el pacto tiene que cumplirse. Amén. Padre, gracias, póngase sobre sus pies. Gracias por esta mañana, Señor, por tu palabra. Dios, que traiga luz a los corazones, que traiga entendimiento de nuestra vida, de estos tiempos tan hermosos, Dios, porque aún vivimos tiempos hermosos en medio de una generación perversa y maligna que le cuesta acercarse a Dios. Pero en medio de eso todavía gozamos del privilegio, Señor, de la gracia, de la paz de Cristo, de la salvación para aquellos ordenados a la iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Disipa las dudas, disipa los pensamientos que quedan luego de un sermón, Señor, cuando hablamos de los últimos tiempos, que seas tú aclarando, Dios, trayendo revelación a sus mentes y a sus vidas. Te doy gracias por esta iglesia. Bendecimos la iglesia y bendecimos la iglesia de Cristo en todo lugar del mundo este domingo, donde se predicó tu evangelio y donde se está predicando y se va a predicar más tarde. Te damos gracias. Amén y amén.